Estamos en una serie, ustedes lo recordarán muy bien, una señal para este tiempo. Hay un llamado muy especial que el Señor le está haciendo a la iglesia, se lo está ministrando todas las congregaciones, todos los ángeles de la iglesia, todos los pastores están recibiendo esta palabra de parte del Espíritu Santo como una orden para la iglesia. La orden que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante, es prepara a la gente. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios está marcando y estableciendo como pauta para la iglesia de Cristo en este tiempo. Aunque usted no diga amén. Es una pauta que viene del mismo corazón del Padre para la manifestación y la gloria del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hablar de esto muy pronto porque es lo que el Señor está hablando, así como lo hizo con el poder, el Espíritu que puso en Elías. Para este tiempo también lo está marcando para nuestros corazones, como Él lo profetizó desde Malaquías, lo representó muy bien Juan el Bautista, lo inauguró nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestros días, por medio de la predicación de los apóstoles y los profetas que establecieron el fundamento. Tú y yo tenemos que vivir por esa verdad de que la gente se tiene que preparar, el justo tiene que saberlo muy bien, que su vida, su corazón, su familia le pertenece al Señor y con propósito Él nos ha reunido. Tú y yo nos reunimos, cantamos alabanza, recibimos una enseñanza para que nuestro corazón se prepare. Ese proceso se llama santificación. Nosotros estamos en ese proceso porque pronto se manifestará el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el rey de reyes, el señor de señores, que vino como cordero, pero que ahora se presentará como rey. Y nuestro corazón tiene que estar preparado para ese momento. Por eso el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, prepara a la gente y manifestará, así como hay muchos espíritus mundanos de oscuridad que están moviéndose en diferentes ambientes y que muchos de nosotros lo podemos ver muy bien, con mucha claridad por el discernimiento espiritual. Hay un espíritu de poder que el Señor está movilizando dentro de la iglesia desde hace tiempo ya, pero en este tiempo con más contundencia. El espíritu de Elías, el espíritu que hubo en Elías, el espíritu que se manifestó a través de él, y una de las señales es la restauración de la familia. Por eso el Señor quiere la familia unida en este tiempo, porque Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque Él viene por la familia, Él viene para la bendición del matrimonio, Él quiere restaurar, Él quiere renovar nuestro corazón, nuestra armonía en el hogar, para que cuando se manifieste todos participemos de este gran momento. Así que todos tenemos que estar en este sentir y más adelante pues vamos a unirnos en esta palabra y a recibir esta bendición, esta gracia, esta revelación del Señor. Nosotros continuamos avanzando en este tema, una señal para este tiempo. Estamos en el capítulo 3, en el tercer tema, el tercer mensaje de esta serie. Es breve, pero cargada de muchas bendiciones para nuestra vida. Y en este tiempo, Dios quiere desarrollar en nosotros sueños, visiones y revelarse de manera especial a nuestro corazón. Él le dijo a Simón, boga mar adentro, Lucas 5, boga mar adentro porque tengo una pesca milagrosa para ti, tengo una respuesta para tu corazón, para tu necesidad. Y lo que hemos encontrado al adentrarnos en la presencia del Señor es que Él ha provisto los medios para revelarse a su pueblo. Un sueño no es más que la proyección de imágenes, como lo hemos podido definir. La proyección de imágenes
mientras dormimos. Es un proceso natural que Dios utiliza para hablarnos al corazón. No todo sueño es un mensaje de Dios, pero muchas veces Dios utiliza los sueños para hablar a nuestro corazón, para confirmar una palabra, para establecer un mensaje de bendición para nuestra vida, un llamado también para nuestra atención. Dios utiliza los sueños como también lo profetizó en su palabra. Y sobre todo en este tiempo, y no solamente los sueños, también están las visiones, que son representadas por este éxtasis en el cual Dios muchas veces nos coloca, no durmiendo, sino que podemos estar en cualquier momento, en cualquier ambiente, y Dios nos presenta una visión. Sobre todo, lo más común es que estas visiones se daban en ambientes propicios para que las personas lo pudieran recibir, lo pudieran entender. Esta manifestación sobrenatural del Señor, que siempre Dios la provocaba para dirección divina. Cuando hablamos de revelación, en pocas palabras, estamos enfatizando el entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas del Señor. Y Dios usa sueños, visiones, también usa circunstancias y un sinnúmero de herramientas que hemos visto en la palabra de Dios que Él usó para darle dirección divina, fortaleza a su pueblo en medio de las vicisitudes que estos vivían. Nosotros en este tiempo tenemos que aferrarnos a esta verdad. ¿Por qué tenemos que tomar en serio lo que estoy compartiendo en esta mañana? Porque el Señor dijo en su palabra, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, verso 5, que Dios no se los reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Esa revelación que recibieron los apóstoles y los profetas sirvió para que nosotros hoy pudiéramos tener el Nuevo Testamento. Ese fundamento sólido sobre el cual se ha construido la iglesia en estos más de 2000 años de historia, pues ha servido para la edificación de cada uno de nosotros. Y sobre este conocimiento, la iglesia se ha fortalecido, ha sido dinamizada, se ha desarrollado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo impacta esta revelación que dice el apóstol Pablo que han recibido los apóstoles y los profetas? Sencillamente debemos entender que cuando hablamos de revelaciones, de sueños y visiones, no solamente fueron dadas por Dios para ese tiempo y para esos propósitos, sino que también nosotros necesitamos esa interacción, esa comunicación, esa cercanía con Dios que permita que en medio de nuestras necesidades nosotros podamos conectar con Dios y a través de sueños, visiones, a través de su revelación, el medio que Dios decida utilizar, tú y yo podamos ser guiados, confirmados, fortalecidos y bendecidos. ¿Por qué? Porque Job 33:14 nos dice claramente que Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Dice otra versión, aunque la gente no entienda. Él habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Este aterroriza con advertencias. No es que Dios quiere provocar temor en nosotros, sino que esa intervención sobrenatural nos sacude, nos estremece. Las revelaciones de Dios son necesarias. Por favor, dile al que tienes a la par, esta es la hora de Dios para tu vida. Y sus revelaciones son necesarias. Amén. Las revelaciones del Señor son imprescindibles. Nosotros sabemos que la palabra profética más segura es la Biblia. Tú y yo sabemos que ningún sueño, ni revelación, ni visión puede contradecir lo que está escrito. Pero a través de esos medios que Dios utiliza, sobrenaturales, nuestra vida es confirmada.
es bendecida, es impulsada, es motivada, es redarguida por Dios. Cuando el pueblo no tiene esa conexión, la gente se desanima, la gente se desconecta, la gente se enfría, la gente se aparta, la gente comienza a tomar su camino. Por eso nosotros tenemos que velar para que en la atmósfera de la iglesia, en nuestras reuniones, provoquemos la presencia del Señor. El Señor se sienta complacido, toque nuestra vida y nos prepare para esa interacción, esa comunión con Él. Porque Él quiere hablar con nosotros, pero muchas veces la gente no lo reconoce, no lo entiende, no lo busca. ¿Y por qué esto de los sueños, las visiones, las revelaciones, siempre ha sido como un tabú o como un tema lejano, divorciado de nuestra realidad y nuestra cotidianidad? Y no estoy diciendo que ahora todo tiene que ser sueño y visión, pero tiene que ser parte de nuestra espiritualidad. Tiene que ser parte de nuestra vida. Debemos tener nosotros la disposición de que Dios nos hable como Él quiere y cuando Él quiera. Pero hay mucha gente que no lo reconoce, que no lo valora. Hay mucha gente que está desconectada de esto porque la gente prefiere evitar lo que no entiende. Y yo sabía que no iban a decir amén. La gente prefiere mirar de lejos, solamente escuchar y observar, pero no involucrarse en estas cosas porque la mayoría de nosotros le tememos a lo desconocido. Pero yo quiero que tú entiendas algo muy importante. Las revelaciones divinas son los frenos, como dijo un siervo de Dios, son los frenos de la conciencia despierta, de la razón. Nosotros que pensamos muchas cosas y que tenemos muchas ideas, necesitamos ese freno divino muchas veces, porque si es por nosotros lo que pensamos, lo que deseamos, lo que anhelamos, no siempre vamos a estar conectados con Dios. Y no siempre lo que estamos pensando hacer está asociado con el plan de Dios para nuestra vida. Pero lo cierto es que Dios tiene sus revelaciones como un freno para nuestra alma, como una advertencia, como un llamado de atención, pero también para mostrarnos lo que a simple vista tú y yo no podemos ver. La gente le teme a lo desconocido, pero las revelaciones son parte de la providencia, de la interacción de Dios con su pueblo. Dios nos muestra a través de un sueño, de una visión, lo que a simple vista no podemos ver y lo que con nuestra razón no podemos comprender. Un análisis al cual no pudimos llegar por una simple observación. Entonces Dios viene, trae un sueño a través del cual comunica, confirma, abre el entendimiento para algo mayor, algo especial que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida. Por eso Dios le dijo a Joel en el capítulo 2, verso 28, a este profeta muy especial: sus hijos e hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. En esos días derramaré mi espíritu sobre sus siervos, hombres y mujeres por igual. Y nos preguntamos nosotros, la iglesia, ¿cuándo se debe manifestar esto? Pues el mismo Señor responde: ¿cuándo se tienen que manifestar precisamente las profecías de nuestros hijos, los sueños de los jóvenes, las visiones que deben tener los ancianos? ¿Cuándo? Dice Hechos 2:16, lo que ustedes ven cuando estaba sucediendo el Pentecostés, lo que ustedes ven que está sucediendo en este momento, dice el apóstol Pedro, es lo que Joel profetizó, predijo hace mucho tiempo. O sea,
que este es el tiempo de la revelación. Este es el tiempo donde Dios quiere tratar directamente contigo y conmigo. Que en medio de nuestras necesidades, nuestras oraciones, nuestra búsqueda del Señor, tú y yo podamos recibir palabra, revelación, confirmación, porque Dios quiere hablar a través de sus hijos y de sus hijas, pero muchos no lo entienden, muchos no les interesa porque resulta que prefieren evitar lo que la gente regularmente no entiende. ¿Por qué la gente le teme a este ambiente de revelaciones? ¿Por qué la gente no toma en cuenta los mensajes que tienen esta dirección? Porque los sueños son controversiales. A veces escuchamos a una persona que tiene un sueño, uno no lo entiende, uno no logra encajarlo. Cuando tú no logras encajar lo que Dios te está hablando por medio de un sueño, pero no puedes sacarlo de tu mente, tú tienes que pedirle al Dios de los sueños que te dé la revelación del mismo, como hizo José, por ejemplo. Dios le daba la revelación de los sueños, pero él buscaba esa revelación. Para él era un medio a través del cual Dios hablaba. Algunos dicen, yo no necesito que Dios me hable a través de un sueño porque yo tengo la Biblia. La palabra profética más segura. Amén. Tenemos la palabra y siempre que leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Y ahí no hay error. Pero muchas veces esa misma persona que dice, yo tengo la palabra, está atado a una adicción. Delante de nosotros es pulcro, intachable, pero Dios conoce su corazón, cosas que tú y yo no conocemos. Entonces en un sueño Dios le dice, yo te conozco. Yo sé lo que estás haciendo. Y le da la palabra y esa persona se estremece. Lo que tú durante 100 años leyendo la Biblia no pudiste reconocer, porque dice Salomón que nadie reconoce su propia falta. Entonces ciertamente la palabra de Dios es inerrante y eso no está en cuestión. Pero Dios necesita de manera sobrenatural estremecer la vida de la iglesia para que la iglesia entienda, le busque de todo corazón y se aleje de toda tendencia mundana que siempre va a arrastrarnos y a llamar nuestra atención. Para que aquellos que se sienten demasiado santos aterricen un poquito. Para que los que han perdido la dirección pues reciban la confirmación de que tienen que volver al camino. Pero son controversiales, porque dice Génesis 37, verso 5, que una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Lo que nos enseña que los sueños son controversiales y que no siempre van a ser bien recibidos. El Señor me dijo que va a entregarme tal o cual cosa. Oye, este pretencioso de que cristiano, ahí todo bañado de humildad. Y mira qué es lo que está pidiendo. Y ahora que Dios se lo dijo. Porque muchas veces esa revelación de Dios no es bien vista por aquellos que la escuchan. Pero a ti y a mí no nos toca administrar los resultados de la revelación de Dios. A ti y a mí nos toca esperar. Yo pregunto, ¿qué tiempo se dio entre Génesis 37 y el capítulo 50 de Génesis? El momento donde José recibe la visión, el sueño. Él dijo, tuve un sueño donde Dios me colocó por encima de todos en la familia. Los hermanos dijeron, oye a este. Se cree más que nosotros ahora. Pero ¿qué tiempo pasó entre la revelación y la manifestación? Unos 15 años. Esos fueron 15 años muy duros para José. 15 años en los cuales él pudo haber renegado de Dios. Pudo haber dicho, eso me lo imaginé. Eso no vino de parte de Dios.
Pero resulta que un día, si tú lees el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que José, que ahora estaba en Egipto y había vivido muchos procesos que la mayoría de ustedes ya lo conocen muy bien, estaba gobernando. Y era conocido como Sarnás Paneah. Él estaba allí en Egipto y tenía el control de la comida, de la provisión en el mundo. Si alguien quería comprar comida, alimento, abastecerse, solamente José, en los 7 años de hambruna, era el administrador de ese grano, era el administrador del alimento básico. Y él estaba allí administrando todo ese potencial. Y un día se presentan unos hombres que fueron a comprar, a abastecerse, sus hermanos, porque se había acabado el alimento en su casa. Y dice la Biblia que cuando José los vio por primera vez, recordó el sueño. ¡Qué maravilloso! Así Dios te dice en este día: yo te he dado mi palabra y por los procesos que has vivido, has olvidado mis promesas, pero yo te voy a recordar muy pronto que yo cumplo mi palabra. El Señor cumple su palabra. Dice la Biblia que José recordó el sueño, porque cuando estuvo en la cárcel, sufrió. Cuando estuvo como esclavo de Potifar, sufrió. Cuando fue vendido por sus hermanos como un objeto, sufrió. Y posiblemente de tanto sufrir, olvidó todo lo que Dios le había mostrado esa noche. Ya estaba viviendo el día a día, tenía sus hijos, tenía un matrimonio, tenía otro nombre, una identidad nueva. Sus hermanos se presentaron delante de él y no lo conocían. Dice la Biblia que él tuvo que quitarse todo lo que llevaba puesto y decirle: yo soy José, a quienes ustedes vendieron. Pero en ese día, Dios trajo a memoria, como una película, todo lo que él había vivido y la palabra que le había dado. Aunque controversial haya sido tu camino, Dios cumple su palabra. Dios no te abandona. Él no abandona la obra de sus manos. Pero ese sueño era necesario. Los sueños son controversiales, pero también traen orden a nuestra vida, porque recuerden que en Mateo 1, Dios le dijo a José, hijo de David: ten cuidado, no toques a María, porque lo que ella lleva en el vientre fue depositado por mí. Y José cuidó, atendió a María y recibió a Jesús como su propio hijo. Lo recibió como suyo, porque Dios le dijo: no tengas miedo de recibir a María. No tengas miedo de enfrentar esta prueba. No dudes de aceptar el reto. Da el paso al frente. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Los sueños son necesarios porque nos preparan. Antes de tú y yo involucrarnos en esos grandes proyectos, necesitamos confirmación de Dios. Y uno de esos medios que Dios utiliza son precisamente los sueños. Te los da a ti o se lo da a alguien que te lo comunica a ti. Y por eso tú y yo tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser muy sensibles. Aprender a escuchar la voz de la persona que está a nuestro lado. Porque esa preparación que nuestra vida necesita para el siguiente nivel, la siguiente etapa, Dios la va a comunicar. Y Dios anda buscando hijos e hijas entendidos en los tiempos. Como lo era José, que tenía la disposición de escuchar la voz de Dios a través de los medios que Dios había provisto.
para comunicarse con él. Y él tenía el entendimiento. ¿Y por qué José tenía el entendimiento? Porque su corazón estaba dispuesto. Pero dice Job 33 que muchos corazones no entienden lo que Dios está hablando, y se predica y se predica y se manda mensajes y se habla, y la gente no entiende y sigue tomando decisiones, cometiendo errores, errando del blanco. ¿Por qué razón? Porque Dios está hablando, pero tú no tienes la disposición. Y a través de esa disposición, tú y yo recibimos una preparación. José le dijo a Faraón, cuando tuvo aquella visión de las vacas flacas, las vacas que eran saludables, que estaban gordas, que estaban llenas de salud. Cuando él tuvo esta visión, cuando él tuvo esta revelación de Dios, José le dijo, Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por suceder, lo que él va a hacer, porque el cielo gobierna. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos. Tú crees que la firma tuya es lo que autoriza, pero olvidamos que el cielo es el que gobierna. Tú y yo podemos firmar todo, y si Dios bloquea, nada se mueve. Y aunque se levante todo el infierno, cuando Dios dice sí, todo fluye. Dale un aplauso al Señor, porque Él es el poderoso que desea manifestarse con poder y gloria en nuestra vida. Nosotros no vamos a depender de experiencias sobrenaturales, porque tú y yo no las dirigimos, pero sí tenemos la disposición de recibirla. Sí le decimos, Señor, háblame, tenemos hambre y sed de ti, muéstrame en tu palabra, guíame por el medio que tú quieras, pero yo quiero oír tu voz. Entonces, Dios te da el entendimiento y te prepara para la obra. Mira, yo no he podido con mis hijos. Tú necesitas la capacitación del reino para operar en ese mundo espiritual. Yo no he podido con esta situación laboral. Tú necesitas la dirección divina para poder entender cómo moverte en ese ambiente. Tú tienes el deseo de hacer las cosas bien, pero hay un impedimento. Pues mira lo que José le dijo al faraón en Génesis 41. Dios le da a conocer de antemano al hombre lo que está por suceder, lo que él va a hacer. Porque el cielo gobierna. Él es el que tiene la llave que abre esa puerta que está delante de ti. Y para poder abrir ese cerrojo, necesitamos esa autorización de Dios. Los sueños son importantes, las visiones también, porque confirman el llamado. Dice Génesis 28, algo sobrenatural. Todavía yo lo estudio y lo estudio. Yo le digo al Señor, hay algo más. Yo quiero entender porque hay algo más. Aquí hay algo más. Yo no lo he visto, yo no lo he entendido. Yo veo, yo comprendo el mensaje. Yo veo las interpretaciones de hombres y mujeres de Dios maravillosos que han entendido este pasaje también desde un punto de vista muy especial. Pero cuando lo leo, le digo a Dios lo mismo. Hay algo más aquí. Hay algo más, hay algo más. En su momento, pues Él me permitirá entenderlo. Amén. ¿Y a qué usted se refiere, hermano? Génesis 28, versículo 12. Dice la Biblia que mientras Jacob dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Usted me dirá, oh, pero eso está muy fácil. Usted va a una plaza y ve la escalera eléctrica y es lo mismo. Subían y bajaban la gente, así los ángeles subían y bajaban. Bien, esa dinámica todos la entendemos. Pero yo sé que hay algo más de Dios ahí. En su momento Él me permitirá entenderlo. Pero hasta el momento he podido comprender que en ese sueño Dios le mostró a Jacob las operaciones del reino. Porque dice 1 Corintios 12 que de Dios son las operaciones.
Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo así? ¿Qué operaciones? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, a Jacob ya Dios le había mostrado que en su reino hay operaciones, hay diligencias, hay un movimiento. Aunque tú y yo no lo podamos ver, en este mismo momento hay un movimiento. Y esa escalera que vio Jacob, así mismo en tu casa, en tu lugar de trabajo, aquí en la iglesia, hay un movimiento angelical. Hay una obra que tú y yo no podemos ver, sobrenatural, espiritual, que no nos corresponde ni verla ni manejarla en esta dispensación. Pero lo que Dios le mostró a Jacob fueron las operaciones del reino. Y esas operaciones se están dando en tu vida, al igual que en mi vida. Y para que todo lo de Dios pueda fluir en nuestra vida, tú y yo tenemos que ir de acuerdo a ese fluir, a ese movimiento, a esas operaciones. Porque si no entramos en esa disposición de Dios, no vamos a ver los resultados que estamos esperando. Yo siempre le decía a Dios que por qué Él le habló a Elías en el silbo apacible. Yo no entendía eso. Y usted dirá, pastor, hay muchas cosas que usted no entiende. Usted no se imagina la cantidad de cosas que para otros quizás es muy sencillo que yo no entiendo. Yo le decía igualmente a Dios, yo no entiendo por qué en el silbo apacible. Dime por qué. Dime por qué. Y un día leyendo un libro que no tenía nada que ver con eso, una periodista decía que lo más interesante es notar cuando una persona se enferma. Porque cuando alguien está enfermo, recibe atenciones y cuidados más cercanos que nunca. Y ella menciona y dice, incluso cuando los hijos están bien enfermos, los padres hasta le hablan al oído y tienen la delicadeza de estar más cerca. Y ahí yo entendí. Yo entendí por qué Dios le habló en el silbo apacible. Porque para usted entender lo que alguien le dice como un susurro, tiene que estar demasiado cerca. Porque si yo comienzo a susurrarle a Carlos algo, Carlos me va a decir, ¿qué? Y yo, Carlos, ¿qué tal cosa? Entonces, si Carlos quiere entender lo que yo le estoy diciendo, ¿qué tiene que hacer? Entonces, cuando Elías estuvo más cerca, rendido, cansado, cuando abandonó ese temor, ese miedo que andaba huyendo de Jezabel, y se detuvo. Y dice la Biblia que cuando Dios lo alimentó y él descansó, entonces le habló. Eso para nosotros es una enseñanza. Cuando dejamos de forzar las cosas, nos detenemos en el camino y decidimos escuchar la voz de Dios, escuchamos ese susurro, ese silbo apacible. Esa palabra cercana, estrecha, cálida de Dios como Padre, ministrando nuestra vida como el Padre con el Hijo cuando se enferma, lo toma en los brazos y le dice, tú vas a estar bien. No le está gritando. Cuando uno está enfermo le duele la cabeza, tiene malestar y la mamá o el papá no va a estar diciéndole, no te preocupes, todo va a estar bien, prepárate. Que tú no puedes estar en eso. Tú vas a sacar de la mejoría a tu hijo o a tu hija. Pero tú comienzas a pasarle la mano, le pones paño frío si tiene fiebre, lo acurrucas, lo besas. Yo beso tanto a Andrés que él me hace que ya. Y se limpia. Ya. Pero así Dios nos quiere cercano. Que así en sus brazos nos pueda decir, hijo mío, hija mía, no te preocupes, yo estoy en control, yo tengo la respuesta. Pero usted tiene que estar, así como Lázaro, tendido, tranquilo. Porque de lo contrario, no va a poder escuchar el susurro de Dios. Tenemos que entrar en esas operaciones del reino. Mira, en tu oficina están sucediendo cosas que tú no estás entendiendo. En tu casa están sucediendo cosas
como que están distorsionadas. En tu matrimonio se está dando un tema como que te incomoda y tú no sabes si es el calor, el polvo del Sahara, la gripe o no sabes qué es lo que está pasando. Y uno se toma un antialérgico y se toma un antigripal por si es la gripe que viene. Y comienza a prepararte porque es que hay algo como incómodo en el ambiente. Y tú se lo cuentas a alguien y te dice, mira, prende el aire más temprano para que te refresque. O toma más agua. O es esto, es aquello. Y comienza a darte soluciones, pero eso no trae mejoría. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios está provocando en tu vida es que tú te acerques a ese susurro para Él revelarte esas operaciones que está llevando a cabo, porque una noche sorprendió a Jacob y le mostró esa escalera y ángeles subían y bajaban. Las revelaciones fueron el fundamento, la razón, el medio que Dios utilizó para establecer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento fueron bajando la intensidad. Ya en nuestros días son casi imperceptibles. Y cuando alguien dice, Dios me dijo algo, todo el mundo como que lo mira raro. Hay que analizar y hay que ver bien. Y es cierto, los bereanos tomaban la Biblia para ver si lo que Pablo y Silas estaban diciendo era cierto. Y no está mal. Pero puede haber en nuestro corazón un dejo de incredulidad, una carga de dureza de corazón, una desconexión con el Padre que esté impidiendo que tú y yo podamos entender esas operaciones que el Señor está llevando a cabo. Dice Hebreos 1, que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, en los nuestros, en el 2024, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a través del Hijo ha sido la revelación especial que tú y yo hemos recibido de parte del Señor, donde está la respuesta a las necesidades que tú y yo tenemos. Y a través de esos evangelios, a través de esa conexión con el Señor, a través del Espíritu Santo, en este tiempo, Dios está conectando la tierra con el cielo. Si tú y yo perdemos esa conexión, nos perdemos, nos desviamos, se echa a perder todo lo bueno que se ha podido construir. ¿Usted sabe qué le ha pasado a siervos y siervas de Dios a través de la historia una y otra vez? Que pierden la conexión con el cielo y al perder esa conexión se distorsiona todo mensaje, toda palabra, todo aprendizaje que nosotros hemos podido recibir. Y quiero concluir con lo siguiente. ¿Qué desconecta a una persona de Dios? ¿Por qué se enfrían las personas en la iglesia? ¿Por qué alguien que estuvo firme en la presencia de Dios, fluyendo, manifestando la sobrenaturalidad del reino, de buenas a primeras se apaga? Eso sucede cuando se impone nuestra agenda a la agenda de Dios. Sencillamente. Cuando dejamos de consultar a Dios y de seguir la agenda de Dios y comenzamos a seguir la nuestra. Muchos cristianos han caído en la trampa, sobre todo en nuestros días. El enemigo ha logrado llenar nuestra vida de trabajo y de cosas temporales que han apartado nuestra atención de las cosas eternas. Y entonces ahí se ha dado la desconexión. La pandemia fue el golpe seco, un golpe seco, sorpresivo,
que dejó a la humanidad sin aliento. Y nos quedamos esperando qué iba a pasar. Todos temíamos por nuestra vida. Nadie tenía seguridad, nadie se sentía seguro. Hasta por la ventana uno no sabía si podía entrar el COVID. Y todo el mundo estaba alterado, hipersensible. Bien, ese fue el golpe seco. Pero luego es que se ha hecho el trabajo en el proceso post-pandémico, donde se ha sacado todo el provecho para entretener, distraer, cargar hasta el punto de desconectar a la iglesia, quedando la iglesia involucrada en una cantidad de trabajo, de activismo, pero no necesariamente de conexión, viendo, contemplando esa escalera donde suben y bajan esas operaciones del reino y donde entendemos lo que debe suceder en la asamblea nuestra, en la reunión nuestra. Hemos aprendido a adorar a Dios y lo estamos haciendo a través de lo que aprendimos. Pero no necesariamente estamos aprendiendo algo nuevo, conociendo algo nuevo, dando un paso adelante del punto en el cual nos encontramos en el 2019 con Dios. Es como si tuviéramos el tanque en reserva y estamos apenas sobreviviendo con lo poco que nos queda. Entonces, mucha gente poco a poco ya se le ha ido apagando la lámpara, aunque usted no diga amén. Mateo 25, esa lámpara se ha ido apagando, y alguien dijo, uy, se me apagó la lámpara. Y el otro dijo, mira, a mí también. Porque no estaban preparados. No estaban listos. Y ese golpe seco primero trajo confusión y luego distorsionó el panorama. Y la gente ha quedado distraída y llena de trabajo. No es malo el trabajo, no es malo el descanso, pero aquí el daño ha sido en la desconexión. En pocas palabras, tenemos que volver a soñar. Tenemos que volver a tener visiones. Tenemos que volver a experimentar esa conexión con el reino. Volver a sentir esa presencia que aviva nuestra vida y trae gozo a nuestro corazón. Tenemos que volver a la fuente. Porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y lo que nos impide que estemos en esa libertad, de ese fluir pleno y maravilloso del Espíritu de Dios para nuestra vida, sencillamente es nuestra agenda. Quizás tú sientes que este mensaje no es contigo y que tu agenda está bien, pero si no hay espacio para Dios, o Dios tiene que ser colocado en espera, o entre muchas cosas tienes que sacar tiempo para tu relación con Dios, si los ayunos, vigilias, si los devocionales, los matutinos, las horas de búsqueda de Dios no tienen espacio, es porque el enemigo hace rato logró llenarte de trabajo, cargar tu agenda, no te diste cuenta, y ya el tiempo que tienes libre es para descansar. Porque es cierto, estás cansado, estás cansada. Es cierto, Dios lo sabe. Pero, lamentablemente, es como si Dios hubiese tenido que quedar en una posición en la cual tiene que competir por nuestra atención. ¿Y qué hace Dios en ese tiempo?
¿Qué ha hecho Dios en la historia cuando su pueblo se olvida de Él? Cuando su agenda se llena de actividades. ¿Qué ha hecho Dios? Sacude. Estremece. Toca. ¿Para qué? Para que su propósito no se eche a perder. Padre, gracias. Hace un momento te decíamos, Señor, en alabanza, yo quiero conocerte. Cada día más. Pero muchas veces, Señor, está muy divorciada nuestra alabanza de nuestra realidad, de nuestro día a día. Permite, Señor, que a través de este mensaje podamos reconocer dónde ha faltado esa conexión contigo, para que hoy que tenemos el tiempo podamos ajustarlo. Muéstranos, Espíritu Santo, dónde está lo que nos impide tener esa libertad. El que se conformó con el trabajo va a tener trabajo. Pero lo más triste es que si el Señor, con voz de mando, hace subir a la iglesia, aquellos que se desconectaron se queden trabajando y se pierdan el descanso, la respuesta, la bendición de Dios. Porque esto es una trampa. Es una estrategia muy bien planificada. Y Dios te ha dado mucho para que entiendas que para Él no hay nada imposible. Pero en este día, tú y yo necesitamos volver al Señor. Volver a sentir esa dulce presencia de su Espíritu, visitar nuestra habitación y llamarnos a la oración. Llamarnos a detenernos, a buscar la manera de, si estamos conduciendo, buscar un lugar seguro, detenernos y escribir una palabra que Dios nos esté diciendo. Yo no sé si te ha pasado que te has tenido que detener haciendo una labor porque ha llegado algo a tu mente que no quieres perder, que no quieres olvidar y tienes que anotarlo. Tenemos que volver a sentir eso. Tenemos que volver a despertarnos porque el impacto de la revelación del Señor, como dice Job 33, su advertencia nos sobrecogió, nos aterrorizó, nos despertó. Y no para intimidarnos, sino para sacudirnos, para bendecirnos. El impacto de su presencia que vuelva a interrumpir nuestro caminar. Como interrumpió Dios a Moisés y le dijo: detente, el lugar donde estás es santo. Dios lo provocó. Pero necesitamos esa intervención de Dios. Que Dios vuelva a dirigir, que Dios vuelva a proyectar, que Dios vuelva a trazar, que nuestra agenda esté en las mejores manos, en las manos de Dios. Que mientras te acuestas, Dios esté contigo y te dé descanso. Que cuando te levantas tú sientas que Él estaba allí contigo. Que durante el día sepas que Dios va contigo.
Que en todo momento, cuando abrazas tu familia, cuando estás conversando, tú sepas que la presencia del Señor está allí. Necesitamos esa relación contigo, Señor. Acércanos a ti. Acércanos a ti, Señor. No nos dejes ir de tu presencia. Abrázanos con tu presencia. Ahí donde estás, hermano, hermana, dile, Señor, abrázame, abrázame. Ven, dile con confianza, dile, así como hiciste con Elías, ven y susurra a mi oído, Señor. Yo quiero ser un hijo apasionado por tu presencia. Si tú no estás enamorado de Dios, dile, Señor, ven, enamórame de ti, Señor. Y Dios es especialista, conquistando corazones, sanando vidas, restaurando nuestra alma. Deja que ese fluir de su presencia te envuelva. Desconéctate de las cargas. Para que tu trabajo sea fructífero, para que tu esfuerzo sea una bendición, para que todo lo que tienes lo puedas disfrutar y no lo pierdas. Para que Dios te dé en abundancia de Él, de su presencia, y todas las añadiduras puedan fluir sin impedimento a tu vida, a tu familia. Deja que ese fluir, deja que esas operaciones del reino se puedan manifestar. Recibe esta palabra porque Dios no ha terminado contigo. Así como José recordó el sueño, Dios trae a tu mente en ese momento especial esa respuesta maravillosa que tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Quiero conocer. Amén. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.